Salmo 119, estamos en el versículo 49 hasta el versículo 56 en este día, una porción preciosa, espero que Dios nos anime. El título de este sermón tiene que ver con el texto que iniciamos, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Dice así la palabra de Dios: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Señor, queremos pedirte una vez más que nos alimentes. Nosotros no vivimos de la comida del mes pasado, ni de la comida de la semana pasada, ni de la comida del día de ayer, pero cada comida que nosotros comemos favorece nuestra salud, nuestro sostén, y por eso pedimos que en esta oportunidad lo que vamos a tener como alimento fortalezca nuestra vida esta semana y nos permita ser un poquito más semejantes a Cristo por obra del Espíritu Santo. Gracias por esta preciosa porción del Salmo 119. Aplícala a nuestros corazones, bendice a mis hermanos y también alcanza a aquellos que no tienen a Cristo en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es muy reiterativo en el Salmo, pero creo que en esta porción especialmente el tema de la memoria está aquí presente. La mayoría han recibido el bosquejo que vamos a usar, un poco de ayuda para su memoria también y para mirarlo. Pero yo creo que hay un tema de la memoria aquí, tanto la memoria de Dios como la memoria del salmista. Hay una mención a la memoria de Dios en versículo 49. Acuérdate, le está diciendo a Dios. Y 4 con respecto al salmista. 2 de estas menciones son bien directas. El versículo 52 y el versículo 55 son menciones directas a la memoria del salmista. Y 2 son indirectas, que es el versículo 50 y el versículo 54. Lo que no tenemos que perder de vista es que Dios no se olvida de las cosas, por supuesto. Si hay un problema con los recuerdos, tiene que ver con nosotros, no con Dios. Sin embargo, es interesante cómo el salmista plantea y cómo desarrolla estos versículos que nosotros consideramos en esta mañana. La Biblia está llena de menciones sobre la memoria. De hecho, cuando nosotros estudiamos, hacemos una teología bíblica sobre la memoria, nos damos cuenta que hay un secreto muy importante para nuestro funcionamiento como cristianos, y espero que tengamos un pequeño pantallazo de eso hoy. Pero la Biblia está llena en cuanto a menciones de la memoria o hacer memoria, tanto de forma positiva como de forma negativa. Por ejemplo, en el Salmo 143, para hablar de algo positivo, en el Salmo 143:5 dice: me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma como la tierra sedienta. Otra mención, por ejemplo, porque son muchos los textos, pero otra mención de la memoria en forma positiva es con el profeta Jonás, cuando él está en el vientre del gran pez, y dice en versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Por supuesto, también hay en el Nuevo Testamento, y tengo más textos aquí, pero quiero aprovechar mejor el tiempo. Y también hay menciones de la memoria en un aspecto negativo. Por ejemplo, en el Salmo 78, en el versículo 42, dice: no se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. El Salmo 106, que es un salmo que tiene bastantes menciones de cosas pasadas de la historia de Israel, dice el Salmo 106, versículo 7, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, en el Mar Rojo. Así que hay varias menciones negativas, positivas,
Y acordarse, el hecho de recordar, de hacer memoria, es un asunto crucial, muy importante. De hecho, Jesús utilizó la memoria para hacernos acordar a nosotros de su muerte. Tenemos que recordar su muerte, hacer esto en memoria de mí. Usó la memoria como recurso para que nosotros crezcamos en esto y nos estemos pensando en su persona en la última cena. Acordarse, en el Antiguo Testamento, la palabra acordarse, una de las cuales la usamos aquí en el Salmo 119, es la palabra hebrea sakar, que posee tres grupos de significado. Tres grupos de significado y son importantes que los veamos en conjunto. A veces se usan de una forma u otra. Pero el primer grupo tiene que ver con recordar, con recolectar y con reflexionar. Por ejemplo, Jonás 2.7. Tiene que ver, cuando Jonás se hace un recuerdo ahí, está reflexionando, está recolectando datos, está recordando algo. El próximo grupo tiene que ver con mencionar, declarar o proclamar. La palabra sacar es utilizada allí como declarar, proclamar o mencionar. Por ejemplo, el caso de José en la cárcel, cuando le dice al copero del rey, acuérdate de mí, porque no hice nada para estar en este lugar. Así está la palabra usada en el sentido de mencionar, declarar algo, que se acuerde de esto. Y la otra cosa, el otro grupo tiene que ver con registrar o conmemorar. Y por ejemplo, tengo un texto aquí en 1 de Crónicas, capítulo 16, y el versículo 4, que dice, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Registrar, conmemorar. Esos son los tres grupos de palabras, o tres grupos, sí, de palabras que tienen que ver con el recuerdo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra utilizada para recordar es la palabra anamnesis, o sea, no amnesia. La amnesia es cuando uno se olvida de las cosas, tiene un periodo, una laguna y se olvida de las cosas. Anamnesis es la palabra en el Nuevo Testamento. Lo digo porque es una palabra común que nosotros usamos, la amnesia, y tiene que ver con la pérdida de la memoria. Y tiene la idea también de recolectar recuerdos o datos, y eso es como se utiliza cuando Jesús dice, haced esto en memoria de mí. Recuerden, recolecten datos, sepan lo que ha pasado. ¿Por qué menciono todo esto? ¿Por qué hablo de todas estas palabras que no vamos a recordar probablemente, pero quedan en sus mentes? Ustedes pueden escuchar luego el audio. Porque lo que vamos a ver en este salmo, en esta porción, estos 8 versículos, está íntimamente relacionado a la memoria con relación a la palabra de Dios. Sumamente importante. Todos estos significados que vimos de las palabras acordarse o memoria están asociados a la disciplina, presten atención, están asociados a la disciplina del registro o almacenamiento de información bíblica que cada uno de nosotros adquirimos. Lo voy a repetir. Todos estos significados de la palabra acordarse que nosotros vimos aquí y en el Salmo 119 están asociados a la disciplina del registro o de registrar o almacenar la información bíblica que cada uno de nosotros adquirimos. Es decir, vamos haciendo una base de datos en nuestra memoria con las Escrituras que tiene una importancia sublime para nuestro andar como cristianos. Así que quiero que vean en primer lugar cómo recordar la palabra de Dios evidencia nuestra fe porque nos enseña en primer lugar a tener esperanza. Versículo 49. Recordar la palabra de Dios evidencia nuestra fe en primer lugar porque nos enseña a tener esperanza. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Este texto es una de las mejores demostraciones de fe que contiene el Salmo 119. Decirle a Dios que se acuerde. Casi parece una broma. Decirle a Dios que se acuerde de la palabra que le ha dado. Claro está que no significa que el salmista cree que Dios se olvida. Si no significa que Dios se olvida, ¿por qué le está diciendo que se acuerde?
Porque lo que está diciendo con su corazón es que yo recuerdo lo que me dijiste. Es como el niño, los padres terrenales fallamos, pero el papá le dice, si te portás bien, el sábado te llevo a jugar a la pelota. Y entonces el viernes, ¿qué le dice el hijo al papá? Papá, acordate que me dijiste que el sábado me llegas a jugar a la pelota. Y el papá le dice, ¿en serio te dije eso? No, me había olvidado. A Dios no le pasa eso. Pero el niño tiene esa actitud, se acuerda de lo que su papá le dijo y le dice, yo tengo confianza en lo que papá me dijo. Es decir, los creyentes le recuerdan a Dios lo que ha prometido porque de esta manera ejercitan su fe, ejercitan diligencia y ejercitan paciencia. Si quisiéramos, como Job, y de hecho podemos hacerlo, llegar hasta su silla, porque Hebreos 4:16 dice que llegamos al trono de la gracia. Si quisiéramos, como Job dice, llegar hasta su silla y llenar nuestra boca de argumentos, estos serían las promesas de Dios para nosotros. Y que van a corresponder estas promesas, que son mis argumentos a Dios, van a corresponder a una situación particular en la cual nosotros le estamos diciendo a Dios que se acuerde. No tengo nada para recordarle a Dios si no tengo nada en mi corazón. Acuérdate, Señor, que la tribulación produce paciencia. Acuérdate de que ni lo presente ni lo porvenir me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor, acuérdate que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, nos oyes. Señor, acuérdate que no me dejarás ser tentado más de lo que puedo resistir. Señor, acuérdate de guardar mis pensamientos en Cristo Jesús. Señor, acuérdate que al que va a ti no le echo fuera. Señor, acuérdate que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Todo lo que yo he dicho después de acuérdate son textos de la Escritura. Eso es lo que yo le estoy pidiendo a Dios que se acuerde. Y eso es fe en la palabra de Dios. Eso es lo que está haciendo el salmista acá. El punto es que necesitas la palabra dada a tu siervo. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Hay creyentes que no tienen nada para hacerle recordar a Dios. No pueden ejercitar fe en sus vidas. Porque no tienen escritura en sus vidas. No tienen promesa de Dios. No saben cómo enfrentar situaciones porque no tienen de la escritura para recordarle a Dios. Entonces, nos enseña a tener esperanza, reflexionar o recordar la palabra de Dios, evidencia nuestra fe, porque nos enseña a tener esperanza. Podemos recibir confiadamente una promesa de parte de Dios como el mensaje distintivo para nuestra alma cuando somos conscientes de la disposición a recibir la palabra como regla para nuestra vida. Yo sé que hay un mensaje distintivo para mi vida, puntualmente Dios tiene algo. Si yo sé que cuando abro las Escrituras y cuando leo las Escrituras cada día, es la palabra de Dios que me ha dejado, es el manual, es el plan de ruta que yo tengo. Y es interesante porque la fe no pide nuevas promesas. No pide nueva revelación de Dios. La fe confía en las promesas que ya han sido dadas. No está buscando una nueva revelación. La fe lo que hace es esperar. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. La fe espera. El salmista entonces le pide a Dios que se acuerde de lo que le ha prometido. Ni siquiera le pide que se acuerde de que ha sido fiel. Que es lo que muchas veces pasa. Indirectamente, Dios tiene que bendecirme porque yo he sido fiel. En venir a la iglesia, en testificar, en orar. No. Inútiles somos por hacer lo que teníamos que hacer. Entonces, recordar la palabra de Dios nos enseña a tener esperanza en lo que Él ha dicho. Eso es fe. Eso es fe.
Pero también, en segundo lugar, versículo 50, nos mantiene vivos espiritualmente. Dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. El centro aquí es la palabra. Acuérdate de la palabra, porque ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. La espera, la fe en su palabra, observen, no erradica la aflicción. No le está quitando el problema. Que es lo que nosotros usualmente pensamos, que Dios tiene que sacarme de mis problemas. Acá hay un principio que yo he dicho, y esto los creyentes tienen que recordarlo. Vivimos en un mundo caído y en el mundo tendréis aflicción. No se trata de que no te enfermes, no se trata de que no tengas problemas económicos, no se trata de que no vengan situaciones difíciles, no se trata de eso. El recuerdo puntual acá es que la palabra trae consuelo en medio de la aflicción. ¿Cómo resiste un cáncer? ¿Cómo resiste una situación económica? ¿Cómo resiste un problema familiar? ¿Cómo resiste una presión en el trabajo? ¿Cómo sigue en tribulación y resiste? Porque la palabra le da consuelo. Ese es el punto. Vive en forma diferente a los demás. Y dice, ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado. La palabra es interesante porque tiene que ver con la idea puntualmente de mantener con vida. Es como cuando los gabaonitas, Josué 9:21, cuando los gabaonitas fueron perdonados la vida y no los podemos matar, dice, ahora no los podemos matar, los tenemos que mantener con vida. Esa es la idea de mantener con vida. Tu dicho, ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado. Tu dicho, la palabra de Dios, me mantiene con vida. Isaías 57:15, para hacer vivir el espíritu de los quebrantados. Dios sostiene, Dios mantiene la vida, me mantiene con vida en medio de la aflicción. Y lo que está ocurriendo acá en el versículo 50 es que está recordando porque ya le ocurrió algo similar. Y no está buscando alternativas. Ella le está pidiendo, acuérdate de la palabra de tu siervo, en la cual me has hecho esperar, porque ella es mi consuelo en mi aflicción, tu dicho me ha vivificado. O sea, ya me pasó esto. Y no estoy buscando una alternativa, estoy buscando lo mismo. Que la palabra sea, te acuerdes de la palabra y que me consueles en este momento. Y esto de confiar, como lo está haciendo, de mantenerse vivo espiritualmente, suele ocurrir. De descuidarse en esto, suele ocurrir cuando en el pasado no se confió o se puso en duda la palabra de Dios. Ahora yo estoy pasando otra vez y estoy más hundido en un problema porque no he sabido manejar esto en el pasado. Pero acá en este versículo 50 hay confianza y la decisión del salmista es una decisión recurrente, no ocurrente. No se le ocurrió una idea nueva, sino que recurre al mismo principio que antes, las Escrituras, porque la palabra de Dios le mantiene. Claro que tiene que ahondar, tiene que alimentar, tiene que incrementar su almacenamiento de la Escritura. De esto se trata, por eso es un salmo tan largo. Y detrás de la decisión del salmista está la persona. Es decir, ¿quién dijo lo que dijo? Dice, ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha edificado. No es lo mismo si me lo hubiera dicho el otro que está acá al lado escribiendo un salmo también. No es lo mismo si me lo hubiera dicho mi padre. Tu dicho me ha vivificado. O sea, está la persona de Dios detrás de esto. La confianza del salmista básicamente es porque sabe quién dijo lo que dijo. Esto es teología propia. La teología propia tiene que ver con el estudio de Dios. O sea, la teología en general es el estudio de Dios, pero la teología propia es el estudio de Dios mismo. Cristología es el estudio de Cristo. Neumatología, el estudio del Espíritu Santo. Teología propia es el estudio de Dios. Acá hay teología propia porque hay un conocimiento de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Es decir, para usar palabras del Antiguo Testamento, en primer lugar, dice el salmista así: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Eso es conocimiento del Dios eterno. Teología propia.
pero tenemos teología propia en el Nuevo Testamento, cuando Jesús le dice a sus discípulos en Juan capítulo 6, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro responde en versículo 68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No tenemos otro lugar donde ir. Es tu persona. Esto es lo que me sostiene, esto es lo que me mantiene. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha edificado. En forma práctica, estoy pasando un momento de aflicción, estoy pasando un momento de tristeza. Y me acuerdo de Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y es recontratrillado, el texto está en imágenes, está en todo, pero en ese momento yo pienso subyacentemente, esto lo dijo Dios, y me concentro en que esto lo dijo Dios. No te voy a dejar ni no te voy a desamparar. ¿Quién es el que dijo esto? No me importa si lo citó un predicador famoso, me importa que lo dijo Dios. Y me aferro de rodillas si es necesario a esa promesa. Pero tengo que saber Isaías 41:10. Lo tengo que conocer. Tiene que haber algo en mi almacén que yo voy a la estantería y saco este texto para la escritura. Vamos a ver más de esto. Una palabra de Dios al corazón infunde más alivio que 10.000 palabras de los hombres, dijo Charles Bridges. Una palabra de Dios al corazón infunde más alivio que 10 palabras de los hombres. ¿Cuántos relatos hay en la Biblia de ese momento crítico donde la persona que está temblando de miedo le dice, no temas, no temas? 2 palabras, pero la fuente de esas 2 palabras es la razón del alivio del corazón. Y fíjense lo que va a decir el salmista más adelante en versículo 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, aquí profundiza un poco más, porque no solamente me acuerdo el versículo, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Ya vamos a llegar a ese lugar. Recordar, para consolarnos. Y es el fin de la Escritura. Romanos capítulo 15, versículo 4. Las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La Biblia nos ha sido dada para consolarnos. Y vaya si tiene consuelo para nosotros. En lugar de mirar la tribulación en sí misma, los creyentes de fe aprenden a mirar en retrospectiva. En momentos de tribulación y en momentos de dificultad, en momentos de presión frente al Mar Rojo, no temáis, acordaos de Dios. Esto se hace cada vez más abundante y con mayores recursos en la medida que más se grabe la palabra en el corazón. Ayer le mencionaba a mi hermano, estábamos hablando con mi hermano y le mencionaba lo que le dije, yo le he dicho esto en este transcurso de enseñanza de Salmo 119 varias veces en la congregación y cada tanto lo vuelvo a repetir. Bueno, ahora lo vuelvo a repetir de vuelta. Cuando Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, estaba hablando de una realidad. Comida física para el cuerpo. Y luego dijo, más de toda palabra que sale de la boca de Dios, tal cual yo creo que Cristo usó una ilustración real, que el pan alimenta. Yo creo que es real, la ilustración es clara, pero creo que es real que se vive de la palabra de Dios. Se vive, se mantiene con vida por la palabra de Dios. En todo este transcurso, en este peregrinaje que nosotros tenemos. La palabra que Dios nos da, primero nos da vida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago 1:18. Pero luego el versículo 21 dice que nosotros tenemos que recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar
vuestras almas. La palabra me da vida y luego la palabra me mantiene con vida. Soy salvo a través de la palabra y luego vivo salvado a través de la Escritura. Y observen, el salmista dice, ya vamos a lo próximo, pero el salmista dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque Dios es tan personal, que llama a sus ovejas, cada uno por su nombre. Y cuando hay dudas sobre la salvación, por ejemplo, alguien puede recordar Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es personal ese texto, para mí es el que me ayudó a mí. Pero otro puede recordar solamente Efesios 2:4, las dos palabras primeras, pero Dios, que es rico en misericordia. Solo dos palabras, porque es personal, es mi consuelo. Dios me consoló a través de dos palabras de Efesios capítulo 2, versículo 4. A mí me consoló con Juan 5:24 en momentos de duda de salvación. Es decir, Dios no hace producciones en serie. Él es amoroso, personalmente amoroso. De allí que no siempre lo que te bendijo en tu vida se lo compartís a otro y no le resulta lo mismo. No le anima de la misma forma a un hermano en la aflicción, en la situación que está ocurriendo en tu vida. Mira, te voy a recompartir este versículo, me ayudó en este momento y le comparte y el otro dice gracias, pero no le da el mismo efecto. O puede que sí. Pero el propósito de Dios es que el consuelo personal surja de la meditación propia de la Escritura. Que no viva de comida masticada de otro, digerida por otro, sino que yo la mastique, que yo la digiera. Ella es mi consuelo. Yo tengo que guardar la palabra, yo tengo que meditarla, tengo que guardar la palabra en el corazón. Tengo que memorizarla y tengo que guardarla. Ella es mi consuelo. Pero en medio de ansiedades, para muchos el consuelo no es la palabra de Dios. Es inmediatamente tomar su celular y meterse en WhatsApp, o meterse en Instagram, o meterse con música, o meterse con amigos, o viajes, o mirar las noticias, o mirar los deportes. Esa es la forma de consolarse. Eso es lo que hablaba con mi esposo, es la gratificación instantánea, que no requiere esfuerzo, lo tengo en la palma de la mano. Es más fácil que doblar las rodillas y clamar a Dios. Encontrar un texto, un mensaje, algo de YouTube que me diga en este momento, aunque sea de un pastor, no importa, pero no es lo que se espera. Solo para el creyente el dicho de Dios es un consuelo real, es único, inmediato y que no está condicionado por el tiempo, ni lugar, ni espacio. Recuerden, John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, estaba allí en la cárcel y a él lo metieron preso, le sacaron todo, pero tenía la palabra en su cabeza y en su corazón, entonces no necesitaba tener un libro en la mano y predicaba desde la ventana de su celda. El apóstol Pablo también tenía la palabra en su corazón. Cuando él escribe sus cartas dice, como dice el profeta Isaías, como está escrito en el profeta Isaías, como dice Jeremías. Tenía la palabra en su corazón, no estaba buscando los rollos para ver qué decía, como una concordancia. Ya lo tenía guardado. ¿Te das cuenta de la importancia de acordarte? No nos perdamos el bosque por los árboles, ¿no? O al revés, no siempre olvido cómo es. Pero no nos perdamos. El punto principal es recordar y hacer memoria de que este recuerdo tiene que ser recurrente, porque vivimos por fe. Porque va a volver a ocurrir. Dice el 107, dice, afligido estoy en gran manera. Vivifícame, Jehová, conforme a tu palabra. Si creo yo que este salmo no fue escrito de una sola sentada, así que volvió a tener aflicción. Pero dice, vivifícame, Jehová, conforme a tu palabra. Pues ya me pasó esto. O sea, va a volver a pasar. Pero vivimos por fe. Vivimos por fe. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar el mismo recurso. Vamos a hacer la misma oración. ¿Por qué? Porque somos peregrinos. Así que recordar la palabra de Dios evidencia nuestra fe porque nos enseña a tener esperanza en versículo 49 y nos mantiene vivos espiritualmente, versículo 50. En segundo lugar, recordar la palabra de Dios protege nuestra fe. ¿Por qué? En primer lugar, reafirma nuestra convicción, versículo 51. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley.
Se burlaron mucho de mí. Nadie ha recibido mayor burla que nuestro Salvador. Así que cuando el salmista está diciendo esto, no llegó ni a la mitad. Y nosotros podemos decir lo mismo. Se burlaron mucho de mí, pero nadie como Cristo. Que le gritaron, confío en Dios, líbrele Él, si le quiere. Esas fueron las palabras de Cristo en el Calvario. Y el discípulo no es mayor que su maestro. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Confiar en la palabra de Dios, seguro va a generar burlas. Recordar la palabra de Dios seguro va a generar burlas. Yo leí esta semana cuando Ezequías celebró la Pascua. Estaba tan entusiasmado, dice que era un hombre que buscó al Dios como David, su padre. Estaba tan entusiasmado que mandó por todos lados correos para que vengan por todo Israel. Se la jugó Ezequías, porque mandó todo al norte y trajo que anunciaran para tener la Pascua. Y dice la Escritura que se burlaban. Algunos se burlaban de él. Pero nadie celebró una Pascua como esa. Por supuesto, es una gran tentación ceder a la presión de las burlas, porque confiamos en la Escritura. Pero esto es importante. No hay mayor soberbia que la que se levanta contra los dichos de Dios. En todo sentido. Es una soberbia decir que el hombre es producto de la evolución. Cuando la Biblia dice que es obra de la creación de Dios. Es una soberbia levantarse contra lo que Dios ha dicho. Y gran cantidad de burla que podemos decir aquí el salmista, dice, si se burlaron mucho de mí, no dice de qué forma, pero dice que fue mucho, fue cantidad, no dice la manera en que fue, pero es como una gotera continua. Muchos reciben una gotera continua en sus luchas. Y solamente un recuerdo sólido de las Escrituras, ya sea de un texto o como vamos a ver de porciones de la Escritura, podrá persistir frente a la acumulación de desprecio, porque se acumula el desprecio cuando llega un momento, hoy me dieron ganas de reventarlo, ¿no? ¿Te ha pasado? Me dieron ganas de... Dios me guardó porque casi le digo de todo, ¿no? Porque se acumula esto, día tras día. David dijo en el Salmo 42, me dicen todos los días dónde está mi Dios, todos los días me dicen dónde está mi Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de David? Alma mía, espera en Dios. Espera en Dios. Recuerda, espera en Dios. Me acordé. No fue David, fue los hijos de Coré. Pero recuerdo, yo espero en Dios. 6 veces el salmista en el Salmo 119 habla de los soberbios. Versículo 21, versículo 51, versículo 69, versículo 78, versículo 85 y versículo 122. 51, 51, 69, 78, 85 y 122. Si quieren mirarlo después, si no se los paso. Siempre en estos textos la palabra fue el único recurso que utilizó. David, si fue el autor del Salmo, vivió esto en carne propia, porque cuando estaba llevando el arca, su esposa, Mical, lo vio y lo menospreció en su corazón y después le dijo, como se descubre un cualquiera, se descubrió, qué vergüenza. Y David dijo, fue delante de Dios, que me escogió en lugar de tu padre. Esperó en Dios, pero recibió una burla desde cerca. Se acordó de que Dios había hecho algo en su vida. Sansón se acordó de Dios y rogó a Dios por sus 2 ojos cuando se apoyó en las columnas de la casa. Y Dios le contestó. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios es vivir piadosamente. Eso es. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios es vivir piadosamente. Y los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución, dice Pablo. Así que hay aflicción, hay burlas, hay soberbias. Y lo interesante es que el salmista, porque a ver, no nos podemos gloriar si estamos sufriendo siendo malhechores o haciendo algo malo, sino haciendo lo bueno. Si haciendo lo bueno sufrís, esto merece aprobación. Y aquí el salmista recibe burla por hacer lo bueno, por guardar la palabra de Dios y no apartarse de la ley. Dice, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Porque las burlas
Satanás, a través de las burlas y de todas las presiones y acumulación de todos los días, lo único que quiere hacer es separarte de la Escritura, desviar la atención de la Escritura. Eso es suficiente. Apartarte. No te está diciendo que niegues tu fe, no está buscando que niegues a Dios ni que no vayas más a la iglesia. Está queriendo que te desvíes de la Escritura, que desvíes tu atención de la palabra de Dios y te hace perder la brújula, porque cuando dejas de confiar en la palabra de Dios, automáticamente empezás a mirar tu propio corazón. Debería hacer esto, me parece que tenía que decir esto, no, porque me parece que esto está mal. Comenzás a tomar una serie de decisiones equivocadas y comenzás a tropezar cada vez más, porque te has dejado tu ley. Pero él dijo, mira, se burlaron mucho de mí, pero yo no me aparté de tu ley. No me aparté de tu ley, no me desvié del camino. La burla es parte de los soberbios y es parte de la presión que uno tiene. Pero la burla va a determinar si fuiste plantado en buena tierra y tenés buena raíz, porque es lo que dice Marcos capítulo 4. Estos son los que fueron plantados entre pedregullos y tienen poca raíz, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. O sea, es necesario estas cosas. Pero no me he apartado de tu ley. Pero va a probar lo que sos. Las burlas de Goliat. Ven a mí, daré a comer tus carnes a las bestias, a los aves del cielo. Ven a mí, que soy un perro, que vengas a mí con todo esto. Se burlaron de David. Se burlaba de la confianza que David tenía en Dios. Y la soberbia del gigante no apartó ni un centímetro, ni un milímetro al joven pastor David de la confianza que tenía en lo que Dios había dicho. ¿Cómo lo sabía? Le dijo a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas. Y si venía un oso, un león, fuera oso o fuese león, tu siervo iba, lo hería y lo mataba. Y este incircunciso va a ser como uno de ellos. Tu siervo, Dios me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de este hombre. Ese es recuerdo. En medio de las burlas, lo que hizo Dios en el pasado. Es así. La palabra de Dios reafirma nuestra convicción. Eso es recordar. Cristo y su palabra son refugio contra el calor, roca contra el turbión, dice Isaías, capítulo 4, capítulo 25, capítulo 32. El creyente que confía en Dios en medio de las burlas va a poder poner en sus palabras, en su corazón, las mismas palabras de Enoc que cita Judas cuando dice que Dios vino para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Me encanta ese texto. No ahorraba palabras Enoc. No tenía, ni el Antiguo Testamento no tenía nada. Pero este hombre dijo, esto estoy seguro en medio de las burlas. Y nosotros tenemos toda la Escritura, 66 libros tenemos. Y usamos Romanos 8:28 nomás. Y todas las cosas ayudan a bien. No lo digo con burla, pero lo único que usamos, parece que es lo único que tenemos. Hizo las palabras suyas. Y nosotros podemos hacer nuestras las palabras del apóstol Pablo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de logismos, lógicas, fortalezas, derribando argumentos que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Para los que confían en Dios y su palabra, las burlas son como los ladridos de los perros cuando uno va entre un auto y un perrazo ahí, y ladre, ¿qué ladre? Está arriba de un balcón y el perro ladra, ¿qué ladre? No hace nada. No me afecta en absoluto. Escuchen, la confianza en la palabra de Dios, así como sigo teniendo momentos de dificultad y ella es mi consuelo, en la aflicción, sigo teniendo aflicción, la palabra de Dios, la confianza en la palabra de Dios, tampoco va a hacer que paren los burladores. No se van a acabar. Dice el versículo 61, compañías de impíos me han rodeado. Mas no me he olvidado de tu ley. Y también el versículo 157 dice, muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado.
Se vuelve a pasar, pero provee lo indispensable. Por lo tanto, recuerda la palabra de Dios. Recuerda la palabra de Dios, porque reafirma tu convicción. Y el versículo 52, porque nos asegura consuelo. Fíjense, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Este fue uno de los textos que me animó durante estas semanas. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Es como si el salmista quiere volver a cantar el mismo coro. Me vuelvo a acordar, ya me acordaba, pero me acordé de tus juicios. Te vuelvo a cantar la misma canción. Es como cuando tenés una canción, a veces me pasa a mí que tengo una canción en la cabeza hasta que no la escucho, ¿no? La tengo que escuchar y ahí empiezo con otra. Pero la tengo ahí todo el tiempo, la canción. Y en este caso lo expresa como una confesión, que a su vez funciona como un testimonio. Fíjense que es una confesión, pero a su vez es un testimonio. Me consolé, esto fue lo que pasó con mi vida. Y lo hace público. Y también el texto, en versículo 52, muestra un poco la intencionalidad del salmista en momentos de aflicción. Hay una intencionalidad allí. Porque no se hundió en la pena. Hizo memoria. Y este es un ejercicio especial. Porque ya una vez pasó, pero la otra vez ahora me desanimo. Y a veces dan ganas de largar la toalla y hundirse. Pero hizo memoria. Por eso es lo primero que dice en el Salmo. No habla de la aflicción primero, del desconsuelo, dice yo, me acordé. Estoy diciendo, esto fue lo que hizo. Porque el salmista cree, obviamente al igual que antes, que Dios sabe lo que hace con los burladores. Dios sabe lo que hace con los burladores. Y el salmista lo sabe. Y nosotros deberíamos también, porque no estamos padeciendo algo nuevo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No es nuevo esto, no es un fuego nuevo. No estamos padeciendo nada nuevo, ni algo que otros no padezcan. Sabed que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 1 Pedro 5:9. Tenemos la misma consolación en Cristo que otros han tenido, para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 2 Corintios 1. Lo único que he hecho, hermanos, es citar textos de la Escritura. Pero son textos que confirman lo que estamos leyendo aquí. Me acordé de tus juicios antiguos y me consolé. Entonces, lo que estoy diciendo es, básicamente, no te quedes solo con algunas partes de la Biblia. Recordá la historia, recordá lo que ha pasado. Recordá que un día Dios mandó cuervos para alimentar a Elías. La historia de los cuervos alimentando a Elías, tremendo. Recordá que un día el profeta Eliseo hizo flotar un hierro. Es un detalle, pero Dios bendijo a este pobre labrador allí que se le perdió y le hizo flotar el hierro. Yo no voy a sacar una lección espiritual de eso, como el que dijo que el hierro era el alma del hombre, el agua era el infierno y el paro era la cruz. Entonces lo sacó, hizo flotar el hierro. Nada que ver. No sé qué significado tiene. Lo que sé es que Dios está en el detalle. Recordá historias de la Biblia. Todas las cosas son los juicios y las obras del Señor que al recordarlos somos consolados cuando atravesamos situaciones similares en la vida. Pero el problema es que probablemente tu consuelo se retarda porque tenés una selección de cosas que lees. A mí me gusta leer los salmos. ¿Cómo me gusta leer los salmos? Yo siempre leo los salmos. Me encanta leer los salmos. Yo tengo el Evangelio de Juan. Yo siempre leo el Evangelio de Juan. Leo el Evangelio de Juan. ¿Leíste Joel alguna vez? ¿Quién es Joel? Es un vecino. No, Joel está en la Biblia. Ah, está en la Biblia, sí. Está en la Biblia. Habla el día del Señor. ¿Y Abdías? ¿Y sabés quién era Eliakim?
¿Y sabes qué pasó en Siquem? Bueno, pero leo 1 Juan también, o Santiago. Tienes que leer toda la Biblia. Porque yo te recuerdo que solamente leyendo Hebreos 11 te vas a dar cuenta que allí Dios muestra una paleta de colores con los que pintan los mejores cuadros para consolarte. Y empieza con la creación. Y pasa por Enoc, y pasa por Noé, y pasa por Sara, y pasa por Abraham, y pasa por Débora y Barak. Y vos llegás ahí y decís, a ver, ¿quién era este? Entonces vas a leer Jueces, y vas a leer Reyes, vas a leer la historia. Dios tiene una amplia paleta de colores allí. Y vos no te podés dar el lujo de decir que Dios no te consuela cuando la lectura de la Biblia es como un pájaro que picotea, un pollo que picotea cuando ve un pedazo de maíz, un poco de maíz. Tenés que leer toda la Biblia. Lee la Biblia, de punta a punta. Toda la Biblia. Los profetas, dice 1 Pedro 1:12, administraban las cosas que ahora nos son anunciadas. ¿Cómo podemos descuidarlas? No podemos hacer eso. ¿Nunca leíste la historia de Sodoma y Gomorra, Génesis 19? Porque Pedro la utiliza en 2 de Pedro para animarte con la tentación. Porque dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Porque si libró al justo Lot, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿Quién era Lot? Y si no leíste Génesis 19, pero Pedro lo usó para consolar a los que están en tentación. Si no conoces la historia, vas a perder una increíble y bendita chance de experimentar el consuelo de Dios en medio de la tentación y el desconsuelo. El hundimiento de los egipcios en el mar, ¿quién no puede relacionar eso con Miqueas 7:19? Dice, a los egipcios no los veréis jamás, vos los volveréis a ver. ¿Quién puede recordar eso? Miqueas 7:19, que Dios como tú, que perdona el pecado del remanente de la heredad, has echado en lo profundo del mar todos nuestros pecados, como los egipcios. Entonces cuando vengan recuerdos de tu pasado, cuando Satanás acuse, porque es el acusador de los hermanos, cuando él los acuse, le dices Miqueas 7:19 o Éxodo capítulo 14, están en lo profundo. Ni me hables porque no sé lo que me estás hablando. Tus pecados están en lo profundo del mar y te consuela. Te acordás de los juicios antiguos y te consolás. Te acordás de que los egipcios se hundieron y Dios ha hecho lo mismo con tus pecados y te consuela. Y una cosa importante que vino a mi mente mientras estaba estudiando esta semana es que cuando nosotros hacemos recuerdos de Sodoma y Gomorra, dice, bueno, es re arcaico eso. ¿Cuánto hace que pasó? Estamos en pleno siglo XXI. Y estás recordando de Sodoma y Gomorra, ni existe eso. Y de Josué y de Jueces. Pero una cosa que a mí me anima es que para Dios eso ocurrió hace un instante. Hace un instante ocurrió. Dios no está sujeto al tiempo. Hace un momento que pasó lo de Sodoma y Gomorra. Hace un ratito que pasó lo de la cruz. Nosotros no estamos recordando historias que a nadie le importa. Estamos recordando lo que Dios tiene en su mente. Porque para Dios todas las cosas están al mismo tiempo. Pasado, presente y futuro. Así es Dios. Así que no juegues con eso. Recordá a Dios. Recordá las promesas de Dios. Nos asegura consuelo. Y también enternece nuestro corazón. Versículo 53. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Porque cuando estás bajo burlas y presiones, más de una vez te salta la chaveta. Y te da que se vayan todas benditamente a cualquier lado, pues ya no aguanto más esto. Pero este hombre no tiene un espíritu vengativo. Tiene un dolor. Y el dolor del salmista tiene que ver con las consecuencias horrendas que acarrean todos aquellos que escuchen, dejan la palabra de Dios. Porque lo que realmente está pasando con las personas que se pierden es que han descuidado la palabra de Dios. No le creen a Dios. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso y no ha creído en el testimonio
su palabra que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea, el problema de los incrédulos es que no le creen a Dios. Y esto es horrible, dejan la palabra de Dios. Y esto que expresa el salmista aquí está en su corazón enternecido porque lo hace el recuerdo de la palabra de Dios en su vida, es compasión. Porque el salmista no es mejor que ellos. El salmo termina diciendo, yo anduve errante como oveja extraviada. O sea, no soy mejor que ellos. ¿Qué te pensás que son mejor que los inconversos? Si la gracia de Dios es abundante en tu vida, no somos mejores. Pero esto es lo que le duele al hombre bienaventurado y a la mujer bienaventurada. Le duele, eso es lo que aflige a los piadosos y es lo que debería afligir a cualquiera que ame la palabra de Dios. De cualquier persona, en cualquier consejo, no solamente inconversos, pero creyentes también, lo que más duele es el abandono de la palabra de Dios. Que los creyentes abandonan la palabra de Dios. O que no solo que no la leen, sino que la abandonan, no le dan valor a la Escritura. Esto lo sufrieron los profetas. Mi pueblo ha dejado mi ley, lo leí esta mañana en el libro de Oseas. Desampararon mi ley. Mi pueblo se olvidó. Te olvidaste de tu hacedor e hiciste ídolos. Te construiste palacios, templos. Eso es fuentes de agua viva por fuentes que no retienen agua, porque dejas la palabra de Dios. Y ese es el horror, la tristeza, el abandono de las Escrituras. Cuando conversás con alguien te das cuenta que su argumento, todas sus palabras o su argumentación como cristianos es como un colador con agujeros grandes. Vos te das cuenta que no hay razonamiento bíblico, han abandonado la palabra de Dios y le da horror, le da tristeza. El horror del salmista indica el valor que le da la palabra de Dios. Tu tristeza es directamente proporcional a tu valor de la palabra de Dios. Y es triste cuando lamentamos por asuntos menores o triviales, pero no lamentamos porque se olvida la palabra de Dios. Nos afecta tan poco la manera en que se trata la Biblia y no tomamos dimensión del triste final que se espera a todos los que la abandonan. Otra vez el pastor Charles Bridges, siglo XIX, dijo, la perspectiva por todos lados es como si Dios fuera arrojado de su trono y las criaturas de su mano estuvieran asesinando sus propias almas. La relativa indiferencia con que miramos a los que tienen en poco la palabra de Dios habla de nuestro poco interés que tenemos en lo eterno, hermanos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Vemos a los incrédulos y no nos afecta. Vemos los burladores y no nos afecta. Debería causarnos congoja por aquellos que descuidan la palabra de Dios. Porque Jesús dijo, el que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre imprudente. Edificó su casa sobre la arena y vinieron lluvias y ríos y golpearon con ímpetu contra aquella casa y fue grande su ruina. Cristo compara una gran ruina del alma con el descuido de su voz. Aquellos que son los más firmes creyentes en el castigo eterno de los malos son los más afligidos por su perdición, dijo Spurgeon. Cuando Nehemías hace todos los cambios que hace, dice capítulo 5, versículo 15, lo hice así a causa del temor de Dios. Recordar la palabra protege nuestra fe porque reafirma nuestra convicción, porque nos asegura consuelo, porque enternece nuestro corazón y en tercer y último lugar, recordar la palabra anima nuestra fe. ¿Por qué? Porque hace el viaje más llevadero, vamos a decirlo así, hace el viaje más llevadero. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Por fin habla de cántico porque esto es un salmo, va a cantar ahora.
Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Aquí hay otra indicación, como dije, esta es una indicación indirecta para acordarse de la palabra de Dios. Quiero mencionar algunas cosas solamente. En esta disciplina de acordarse de la palabra de Dios, el salmista vuelve a confesar que es un extranjero y es un peregrino. Ya lo dijo en versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Extranjero soy, peregrino en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Confiesa que es un extranjero y peregrino. Y lo que hace es transformar la palabra de Dios en una canción personalizada. Y no estoy diciendo que nosotros tenemos que ponerle música a todos los textos de la Biblia. No es así. Porque a veces también cantamos de la Biblia, pero que no es textual de la Biblia, como estamos cantando aquí, frases de la Escritura. Pero la palabra de Dios es el recuerdo. Indirectamente el versículo 54 refleja que en esta porción donde él habla de su angustia y el consuelo, está reflejando este versículo 54 que él tiene gozo. Porque si alguno está alegre, cante alabanzas. O sea, ha sido consolado, Santiago 5:13, si alguno está alegre, cante alabanzas. Está cantando alabanzas. Cuando la palabra de Dios está en el corazón, entonces el gozo genera una canción que hace alusión a ella. La pregunta es cómo expresamos nuestro gozo. ¿Lo expresamos como extranjeros o lo expresamos como personas que viven acá y nos gozamos por cosas triviales? Porque podés alegrarte de las mismas vanidades que se alegran los impíos, los incrédulos, pero ¿te alegrás en la palabra de Dios? Bueno, es una ventaja que nosotros conocemos muchos coros de la Biblia para cantar. Yo he puesto varios coros de la Biblia que cantamos en la iglesia, muchos de ellos he puesto música en momentos que necesitaba. Salmo 40, Salmo 37, Salmo 100, no me acuerdo, 140 y tanto, no sé, pero hay varios que cantamos aquí en la iglesia que han sido resultado de tiempos de aflicción donde quiero cantar y canto con la Escritura. Por eso son todos medio parecidos. No soy artista. Éxodo 15, también. Varios. Santos, no, a veces no. Es un himno, más viejo que yo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que revela tu corazón en medio del peregrinaje? La pregunta es, ¿tenés alguna letra para tus canciones? Es una situación particular. ¿Tenés alguna letra para tus canciones para cantar a Dios? ¿Qué textos de la Biblia se transforman en una alabanza en tu caminar por el mundo que aborrece la palabra de Dios? ¿Te das cuenta? No estoy directamente diciendo que le va a poner música. Pero ¿qué textos de la Biblia se transforman en una alabanza? Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas y lo vas cantando en tu auto, repartiendo agua o lo que sea, ¿no? Vas cantando la palabra de Dios. Porque estoy peregrino en esta tierra, no encuentro otra cosa que me sostenga sino la Escritura. Son un cántico, son lo que me sostiene durante este peregrinaje. Yo no dudo que esto forma parte de la consolación del salmista, porque hay una relación entre el versículo anterior y el versículo que sigue. El versículo anterior, los que dejan la ley, y el versículo que sigue, que tiene que ver con acordarse en la noche de su nombre, que ahora lo vamos a ver. Pero fueron cánticos. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. La palabra de Dios hace el viaje más llevadero, pero también trae paz al descanso. Yo no quiero dar una aplicación forzada a este texto, pero está comprobado científicamente que lo que nosotros hacemos antes de dormir afecta a nuestro sueño. En cierta medida afecta a nuestro sueño. Son redes sociales, películas, la Biblia, deporte. Está comprobado. No necesariamente estamos haciendo algo malo, sino que está comprobado que afecta nuestro sueño. Más cerca a nuestro tiempo, está comprobado que la pantalla, lamentablemente nadie hace caso, yo tampoco, porque aunque leo la Biblia o leo algo, lo leo de pantalla, pero el brillo de la pantalla y todo eso afecta nuestro sueño, nuestro descanso.
Pero la posibilidad es de acostarnos y dormir en paz. De hecho, el Salmo lo dice, Salmo 4.8, en paz me acostaré, así mismo dormiré. ¿Qué padre no enseñó eso a su niño? Yo lo crecí con ese texto, mi papá nos lo repetía y nosotros con él, cuando éramos con mi hermano. Chicos, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás vivir confiado. Entonces está asociado, el dormir en paz está asociado a la confianza en Dios. Y esta confianza se profundiza a través de leer y creer las Escrituras. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. David dijo, aún en las noches me enseña mi conciencia. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. El Señor da cánticos en la noche, dice el libro de Job. Miren cómo en el descanso o en la noche nosotros podemos meditar. Podemos meditar en lo que Dios ha hecho. Escuchen. Vos tenés la Escritura en tu corazón, te despertás, estás pasando un momento difícil, te despertás, y en vez de seguir craneando, entonces dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti, cuando me acuerde de ti en tu lecho y cuando medite en ti en las vigilias de la noche. En vez de pensar cómo voy a hacer mañana para pagar esto, cómo voy a hacer esto, lo otro, le digo, Señor, mañana tengo que pagar esto, pero ahora voy a meditar en ti. Voy a recordar que los lirios del campo que hoy crecen y mañana se echan en el horno, no se vistieron, ni Salomón se vistió como ellos. Que las aves que no tienen lugar, ni graneros, ni comen, las alimentas. Me voy a acordar de eso. Ahora voy a pensar en ti, Señor. Voy a pensar en ti. Dice el mismo salmista, Salmo 77:6, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¡Qué trabajo! ¡Qué trabajo! Salmo 119, versículo 62. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Versículo 148 del Salmo 119 también. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Salmo 139, versículo 8. Si subiere los Salmo 139, versículo 8. No sé si es el 8. No importa. Capaz que no era el 139. Pero Isaías 26. Isaías 26:9 sí. Isaías 26:9, que lo conocemos, o pegan el palo, porque cantamos un texto ahí. Si con mi alma te he deseado en la noche, en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Me acuerdo. Trae paz al descanso, la palabra de Dios. Recordar, mirar la Escritura, repasar un texto. La memoria, dijo Charles Bridges nuevamente, tengo algunas citas de él, me encantaron. La memoria es el almacén en el que se atesora la sustancia de nuestro conocimiento. Los recuerdos sin fe son nociones sombrías. Precioso. El nombre representa lo que Dios es. Me acordé en la noche de tu nombre, dice. Representa lo que Dios es. Si te acordás de lo que Dios es, como se revela en la Biblia, eso va a inclinar tu corazón más a obedecerlo. Tienes que estudiar teología propia, tienes que ver cómo es Dios en la Escritura, es santo, justo, recto, fiel. Pensar en Dios es como el resorte de la religión práctica, ¿no? ¡Pum! Me levanta enseguida, ¿no? Guardamos su palabra cuando recordamos su nombre. El Señor, Jehová de los ejércitos. Si no tenés, Spurgeon dijo, si no tenés memorias soleadas, acordate del sol de justicia, Salmo 84. Si no podés acordarte de nada, acordate de cómo es Dios. Pensá en Dios. Pensá en Dios. La buena santificación surge de la meditación. Y así con los pensamientos en la noche, controlamos las acciones del día.
Dos más de Spurgeon dice, si no tenemos el nombre de Dios en nuestra memoria, no guardaremos la palabra de Dios en nuestra conducta. Me encantó eso. Si no tenemos el nombre de Dios en nuestra memoria, no guardaremos la palabra de Dios en nuestra conducta. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Aquí la mayoría de día no tenemos 100%, pero de noche, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo del malo, no estuvo en camino del pecador, en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Es el periodo de tiempo, en el hebreo es así, está hablando de todo el día, ¿no? Si no meditamos en Dios secretamente, no lo vamos a obedecer abiertamente, hermanos. Porque la abundancia del corazón habla en la boca. Y como conclusión, creo que el versículo 56, me parece, se convierte en una perfecta conclusión, porque no solamente la palabra de Dios hace el viaje más llevadero y trae descanso al alma, pero también convierte cada experiencia en bendición. Cada experiencia, estas bendiciones, todo lo anterior, habla de consuelo, de soportar la burla, de tener compasión por los incrédulos. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Este es el testimonio de una experiencia real. Porque dice, tuve. No sé vos cómo te hace efecto, pero a mí me afectó. Son bendiciones que yo tuve. Esto es personal, es una experiencia real, no sé de otros. No es una mera teoría del salmista esta. Porque la mayoría, y usa este ejemplo, muchas veces se ven las promesas, las vidas fructíferas como cristianos, como a través de una vitrina, como que pasás por la vitrina de la Mercedes-Benz y ves un Mercedes-Benz ahí y decís, nunca va a ser mío, probablemente nunca va a ser nuestro, de ninguno de nosotros. Pero a veces hacemos lo mismo con la Biblia. Sí, eso de victoria, todo es, ¡guau!, que me encanta. Mira lo que dijo este, el otro, los puritanos, Spurgeon, Sugel Michelén y todo, ¡guau!, qué tremendo, y lo vemos ahí. Entonces viven comiendo de las bendiciones masticadas de otros. Que no es que no las disfrutamos, pero no podemos vivir de las bendiciones de otros. Estas bendiciones tuve yo, personalmente, porque guardé tus mandamientos. Y ojo, no está diciendo que Dios le debía algo. Porque a veces Dios me bendijo porque yo hice todo esto. Un momento, cuidado, Dios no nos debe nada, todo lo que tenemos por gracia. Pero Dios es galardonador de los que le buscan. Y David dijo que en guardarlos hay grande galardón. Y el efecto de la justicia, dice Isaías, será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y también el que ama mi palabra, que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Recordar la palabra evidencia nuestra fe porque nos enseña a tener esperanza, nos mantiene vivos espiritualmente. Recordar la palabra protege nuestra fe porque reafirma nuestra convicción, porque nos asegura consuelo, porque enternece nuestro corazón. Y recordar la palabra anima nuestra fe, porque hace el viaje más llevadero, porque trae paz al descanso y porque convierte cada experiencia en bendición. Lo digo de otra forma. Recuerda la palabra de Dios y muestra tu fe, aprende a tener esperanza, mantén viva tu espiritualidad, protege tu fe con la palabra de Dios, reafirma tus convicciones, encontrar consuelo asegurado, suaviza tu corazón, anima tu fe con la palabra, hacer que tu viaje sea más llevadero, encontrar paz en el descanso y transformar cada experiencia de tu vida en una bendición. Solamente es posible a través de la palabra viva, que es Jesucristo. Es el primer paso para tener buenos recuerdos. Es recordar que Cristo Jesús vino al mundo y murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es recordar que Dios es un Dios amoroso que ha dado lo más precioso que tenía para salvarte, su propio Hijo. Cambiar recuerdos inútiles por recuerdos del sacrificio de Cristo a tu favor, para que tu vida sea más llevadera. Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos que nuestros recuerdos se actualicen, Señor.
y que podamos llenar el almacén de nuestra memoria con versículos de la Biblia, pero también con historias de la Biblia, pero también con libros de la Biblia, para que sea nuestro consuelo en nuestra aflicción, para que cuando haya burlas no nos olvidemos de tu ley, para que podamos cantar en nuestro camino, Señor, para acordarnos en la noche de tu nombre, Señor, para que sea una bendición especial para nuestras vidas. Rogamos, Señor, que te acuerdes de la palabra que nos has dado. Te rogamos que te acuerdes de la palabra que nos has dado en Cristo y que no nos vas a desamparar. Esperamos en ella. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.